Saquemos algunas conclusiones de lo que hemos estudiado, de lo que hemos analizado. Para ello vamos a hacer ese pequeño cuadro, ¿sí? Voy a colocar en esta columna algunas posiciones en las cuales nosotros ya la estamos estudiando. Sería, por ejemplo, en la posición de equilibrio. Y la otra posición son las posiciones extremas. Luego, en las otras columnas, acá vamos a colocar qué es lo que está ocurriendo con la fuerza resultante. En esta tercera columna vamos a colocar qué ocurre con la aceleración. Y en esta última columna vamos a colocar qué ocurre con la velocidad. ¿Sí? Por ejemplo, en la posición de equilibrio hemos explicado que en esa posición las fuerzas se anulan. ¿De acuerdo? Entonces la fuerza resultante en la posición de equilibrio toma el valor de 0. Y si no hay fuerza, no hay aceleración. La aceleración también toma el valor de 0. Pero ¿qué pasa con la velocidad en la posición de equilibrio? En la posición de equilibrio, la velocidad siempre alcanza su máximo valor. ¿Sí? Recuerden, hasta la posición de equilibrio la velocidad iba en aumento. Por lo tanto, acá la velocidad es máxima. Velocidad máxima. Muy bien. ¿Y qué pasa en los extremos? En los extremos, el resorte experimenta la mayor deformación posible. En consecuencia, la fuerza resultante está tomando su máximo valor. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, la aceleración es producto de la fuerza. Y si la fuerza crece, la aceleración crece. Entonces, cuando la fuerza alcanza su máximo valor, la aceleración también alcanza su máximo valor. Mientras que la velocidad en los extremos, ¿sí? Miren, en los dos extremos, la velocidad toma el valor de 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es lo que ocurre entonces con la fuerza y con la aceleración. Una nota importantísima que vamos a indicar acá, miren, es la siguiente. Que debido a la naturaleza que tiene la fuerza que ejerce el resorte sobre ese bloque, esa fuerza en todo momento siempre está dirigida hacia la posición de equilibrio. Cuando el bloque se encuentra en esa posición, por ejemplo, cuando está en el extremo, miren, la fuerza por parte del resorte siempre se dirige hacia la posición de equilibrio. Cuando está en el extremo izquierdo, la fuerza por parte del resorte siempre se dirige hacia la posición de equilibrio. Entonces, como la fuerza siempre se dirige hacia la posición de equilibrio, el bloque siempre trata de ir hacia la posición de equilibrio. En consecuencia, este bloque, como siempre trata de ir hacia la posición de equilibrio, pero al llega con velocidad, por su inercia sigue avanzando. Por lo tanto, ese bloque va a realizar siempre movimientos de ida y retorno, por la naturaleza que tiene la fuerza. A ese movimiento se le conoce como movimiento oscilatorio. Entonces, una nota importante es plantear lo siguiente, miren. Debido a que la fuerza resultante siempre se dirige hacia la posición de equilibrio, entonces el bloque
experimenta un movimiento oscilatorio, ¿sí? Oscilatorio. Debido a la característica que tiene la fuerza. Continuando, jóvenes, vamos a ver ahora cómo aplicamos la conservación de la energía al movimiento del bloque que está unido al resorte. En todo momento hemos demostrado que sobre ese bloque hay una fuerza resultante que actúa sobre él, que viene a ser la fuerza que ejerce el resorte. ¿Sí? Acá está, miren. Aparte de esa fuerza, está actuando también la fuerza de gravedad y la fuerza que ejerce el piso, la normal. Pero ahora vamos a hacer un estudio acerca de la energía. Entonces recordemos que para eso la energía teníamos que analizar qué fuerzas eran las que realizaban trabajo. En ese caso, como el bloque se mueve sobre el plano horizontal y la fuerza de gravedad y la normal son verticales, entonces en este ejemplo esas dos fuerzas son perpendiculares a la dirección del movimiento. En consecuencia, ellas dos no desarrollan trabajo. La única fuerza que está desarrollando trabajo sobre ese bloque es la fuerza por parte del resorte. Entonces acá planteamos lo siguiente. A ver, solo existe trabajo mecánico por parte de la fuerza del resorte, la fuerza elástica. Pero recuerda que la fuerza elástica era una fuerza conservativa. O sea, su trabajo no alteraba la energía mecánica. Por lo tanto, si solo existe trabajo de ella, la energía mecánica no se va a alterar. La energía mecánica se va a conservar. En consecuencia, a ver acá, en consecuencia, la energía mecánica se va a conservar. Se conserva. Pero la energía mecánica ¿de quién se conserva? La energía mecánica de nuestro sistema formado por el bloque y el resorte. A ese sistema le vamos a llamar de ahora en adelante oscilador, oscilador armónico. Entonces es la energía mecánica del sistema la que se está conservando. A ver, ¿y eso qué significa? Mire, consideremos que este es el bloque que está unido al resorte y por lo tanto está oscilando. Eso ya lo hemos demostrado. En algún momento, ese bloque está pasando por esa posición. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a determinar la posición del cuerpo a partir de un origen de coordenadas que lo vamos a ubicar en la posición de equilibrio. Justo en la posición de equilibrio. Acá ubicamos el origen de coordenadas, es decir, acá se encuentra el x igual a 0. Entonces en ese momento el bloque se encuentra separado de la posición de equilibrio una cierta distancia que le vamos a llamar x. Y además ese bloque tiene velocidad, se está desplazando hacia la izquierda, ha sido abandonado en el extremo derecho y se está desplazando hacia la izquierda. En consecuencia tiene cierta velocidad. ¿Sí? ¿Cómo definimos la energía mecánica del sistema? La energía mecánica, en este caso, ¿sí?, de nuestro oscilador, de nuestro sistema, viene a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial, elástica en este caso. ¿Sí? Esta suma viene a ser la energía mecánica. Muy bien. ¿Y esa suma cómo debe mantenerse? Debe mantenerse constante, ¿sí?, porque se conserva. Esa suma no debe cambiar, siempre debe ser la misma, debe mantenerse constante. Entonces observa, miren, si el bloque se ha ubicado en el extremo derecho,
en ese extremo y acá lo hemos abandonado, su velocidad es igual a 0, porque se le ha abandonado. ¿Estamos? Luego, ese bloque se está acercando hacia la posición de equilibrio y cuando pasa justo por la posición de equilibrio, ahí su velocidad alcanza su máximo valor. La velocidad va creciendo. Pero luego que pase de la posición de equilibrio, luego que pasa de esa posición, debido a que el resorte se va comprimiendo, va frenando al bloque. Esa velocidad se va reduciendo y nuevamente en el otro extremo la velocidad toma el valor de 0. Entonces, quiero que notes lo siguiente. En los dos extremos la velocidad es 0. Por lo tanto, en los dos extremos no hay energía cinética, solo tenemos energía potencial. Pero como la energía mecánica se conserva, entonces la energía potencial en el extremo derecho y la energía potencial en el extremo izquierdo deben ser iguales. En consecuencia, lo que se ha deformado el resorte, estirándose hasta llegar al extremo derecho, debe ser lo mismo que lo que se comprime el resorte. Es decir, el desplazamiento del bloque respecto a la posición de equilibrio hacia la derecha es el mismo desplazamiento respecto a la posición de equilibrio hacia la izquierda, hasta que llegue a los dos extremos. A eso se le va a llamar amplitud. ¿De acuerdo? A esa deformación máxima le vamos a llamar amplitud. Y se representa con la letra A. Por lo tanto, la posición extrema a la derecha sería una amplitud. Y hacia la izquierda sería también una amplitud. Si colocamos acá un signo negativo, ese signo negativo implica que está hacia la izquierda respecto de la posición de equilibrio. ¿Sí? Pero la distancia es la misma distancia. Entonces, veamos lo siguiente. Miren, veamos lo siguiente. Yo sé que la energía mecánica es esta suma. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, yo puedo plantear lo siguiente. La energía mecánica del sistema, como va a mantenerse constante, debe ser igual a la energía mecánica, por ejemplo, en los extremos, y eso también es igual a la energía mecánica en la posición de equilibrio. ¿Sí? Es la misma energía. ¿Por qué? Porque la suma, ¿cómo permanece? Constante. Pero en los extremos, ¿qué energía tenemos? En los extremos únicamente tenemos energía potencial. ¿Sí? Y en la posición de equilibrio, únicamente tenemos energía cinética. Entonces, miren, una observación. La energía mecánica del sistema, ¿cómo lo podemos determinar? Si hablamos de los extremos, entonces sería solo energía potencial. Es la energía potencial elástica y como es la máxima deformación, entonces está alcanzando su máximo valor. O también esa energía se puede hallar en la posición de equilibrio. Y en la posición de equilibrio, ahí la velocidad ¿cómo es? Es máxima. Acá no hay energía potencial porque el resorte no está deformado. Todo es energía cinética. Entonces, esto sería la energía cinética máxima. Miren, la energía mecánica se puede hallar como la energía potencial máxima o también se puede hallar como la energía cinética máxima. ¿Y cuánto es esta energía potencial máxima? Es la constante de rigidez por esa máxima deformación que le hemos llamado amplitud, esto dividido entre 2. ¿Y cómo se halla esa energía cinética máxima? Bueno, la energía cinética es masa por la velocidad que es máxima elevado al cuadrado, esto sobre 2. ¿Sí? Entonces,
La energía mecánica del sistema lo podemos determinar de esta forma, ¿no? Sí, de esta manera. ¿Estamos? De esta forma. Muy bien. Por otro lado, como la energía mecánica se conserva, es importante precisar lo siguiente: que ese movimiento que experimenta el bloque nunca se va a detener. ¿Por qué? Porque la energía se conserva. Por lo tanto, este evento va a ser un evento repetitivo, se va a repetir cada cierto tiempo. ¿Y cómo se llamaban los eventos repetitivos? ¿Se acuerdan? Movimientos periódicos. Entonces, vamos a llegar también a la conclusión que este movimiento es un movimiento periódico. Jóvenes, vamos a hacer ahora un resumen de lo que hemos estado estudiando acerca del movimiento armónico simple. Recordemos que si nosotros tenemos un bloque unido a un resorte y ese se encuentra sobre una superficie lisa, lo abandonamos a este bloque y la fuerza que va a gobernar el movimiento, en este caso, es la fuerza que ejerce el resorte sobre el bloque. Supongamos que el bloque lo hemos alejado cierta distancia, lo abandonamos en esa posición, su velocidad es 0, y luego está pasando por ese lugar, ¿sí? En esa posición, el cuerpo está alejado respecto de la posición de equilibrio una distancia X. El resorte está ejerciendo sobre ese bloque una fuerza, ¿sí? A esa fuerza nosotros le llamamos la fuerza elástica. Y esa fuerza elástica hace el papel de fuerza resultante. En todo momento, esta fuerza lo que intenta hacer es llevar al bloque hacia la posición de equilibrio. Pero cuando el bloque pasa por la posición de equilibrio, justo por este lugar está pasando, el bloque ha ganado velocidad. Y como tiene velocidad, sigue avanzando. Ahora el resorte ya no está estirado, el resorte comienza a comprimirse. Y por lo tanto, la fuerza ahora se opone al movimiento del cuerpo. Entonces, esa velocidad ahora comienza a disminuir, ¿sí? En ese instante, la velocidad, ¿cómo es? Es máxima. Y esa velocidad disminuye hasta que el bloque llegue al otro extremo, donde la velocidad nuevamente es 0. Esa fuerza que en todo momento está actuando sobre el bloque lo intenta llevar a la posición de equilibrio. Y en consecuencia ese bloque va a estar realizando un movimiento de ida y retorno. Recuerda que ese movimiento se le conoce como movimiento oscilatorio. Entonces el movimiento armónico simple, en primer lugar, es un movimiento oscilatorio. En ese movimiento oscilatorio, en los extremos, la velocidad es 0. Y cuando el cuerpo pasa por la posición de equilibrio, alcanza su máxima velocidad. Además, en la posición de equilibrio, como la fuerza resultante es 0, en esa posición la aceleración es igual a 0. Y en los extremos, como hay fuerza y alcanza su máximo valor, esa aceleración es máxima, ¿no? En los extremos la aceleración es máxima. La aceleración toma su máximo valor en los extremos, mientras que en la posición de equilibrio es 0 la aceleración. Muy bien. Además, habíamos visto que como la fuerza que actúa sobre ese cuerpo es una fuerza conservativa, entonces la energía mecánica se va a conservar. Como la energía mecánica se va a conservar, cuando el bloque se encuentra en cualquiera de los dos extremos, no hay velocidad, no hay energía cinética. Toda la energía es potencial. En consecuencia, lo máximo que se estira el resorte es igual a lo máximo que se comprime el resorte. Por lo tanto, esta distancia tiene el mismo valor que esta distancia. Y esa distancia, ¿cómo le estamos llamando? Amplitud. ¿Sí? Amplitud. Por otro lado,
como la energía mecánica se conserva, hemos explicado que ese movimiento va a ser un movimiento que se va a repetir, porque el cuerpo nunca se va a detener, ¿sí? El movimiento va a ser repetitivo. Y a los movimientos repetitivos, ¿cómo lo habíamos llamado? Movimientos periódicos. Entonces, el movimiento armónico simple también es un movimiento periódico. Supongamos que en ese instante, comenzamos a medir el tiempo. Este es el instante inicial. T igual a 0. Cuando ese bloque regrese nuevamente al mismo lugar, ¿de acuerdo? Nuevamente al mismo lugar, entonces habrá transcurrido un tiempo llamado periodo, porque a partir de ese momento comienza a repetirse el movimiento. Si el periodo le llamo T mayúscula, de esa posición a la otra posición extrema, entonces va a pasar la mitad del periodo. Y cuando el bloque pase por la posición de equilibrio, estará pasando la cuarta parte de un periodo. Ese tiempo viene a ser la cuarta parte de un periodo. De ese instante a ese instante también transcurre la cuarta parte de un periodo. ¿Sí? De ese instante a ese instante transcurre también la cuarta parte de un periodo. Y también de esa posición a esa posición transcurre la cuarta parte de un periodo. ¿Sí? Eso es lo que se va a cumplir. Finalmente, podemos plantear lo siguiente, que la fuerza resultante, ¿de acuerdo? La fuerza resultante que gobierne el movimiento de ese cuerpo es de la forma fuerza resultante igual a K por X. Pero recuerda lo siguiente, la fuerza es un vector, ¿de acuerdo? Y la posición, el vector posición, ambos vectores se diferencian en algo, que la posición siempre es opuesta a la fuerza. Cuando el cuerpo se encuentra a la derecha de la posición de equilibrio, la fuerza está dirigida hacia la izquierda, porque siempre la fuerza apunta hacia la posición de equilibrio. Y cuando el cuerpo se encuentra a la izquierda de la posición de equilibrio, la fuerza se dirige hacia la derecha. Entonces, esos dos vectores siempre son opuestos. Por lo tanto, acá colocamos el signo menos. ¿De acuerdo? Acá colocamos el signo menos. Son vectores opuestos. ¿Y qué representa el K? El K representa la constante de proporcionalidad, ¿sí? La constante de proporcionalidad. Entonces, esa es la fuerza resultante que gobierna el movimiento. Por lo tanto, un movimiento que presenta estas tres características se le va a conocer como movimiento armónico simple. Entonces, para ser movimiento armónico simple, debe cumplir las tres condiciones: que debe ser oscilatorio, que debe ser periódico y que la fuerza resultante debe ser de la forma menos una constante por X, donde X es la posición.